Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder compartir este encuentro con ustedes y estar acá en esta hermosa ciudad y hermosa provincia. Como contaba Mariana, hace 7 años que inicié una nueva etapa en mi vida, que como viajero que soy, me gusta enmarcarla en esa narrativa que creo que nos acompaña a las personas en la vida en general, ¿no? Como camino y como viaje en el que estamos acá en este hermoso planeta. Y después de haber vivido 18 años haciendo política y de haber viajado de otras maneras, en gran parte por golpes amorosos de la gente que me rodeaba y gracias a la guía de personas que me acompañaron en ese camino, decidí emprender el camino del viaje hacia adentro, el viaje interior, el viaje al que creo que estamos todos convocados a hacer acá en la vida, pero que muchas veces nos da miedo, nos hace enfrentarnos a esos lugares, a esas sombras, a esos lugares oscuros o dolorosos que nos han ido marcando a lo largo de la vida y que nos condicionan mucho más de lo que muchas veces pensamos. A lo largo de ese camino fui viendo el tamaño de la omisión de la dimensión humana en mi formación, en la narrativa social, a veces la tarea en la que me tocó trabajar. La omisión de la dimensión humana tiene que ver, creo, sobre todo con una cuestión muy fuertemente ligada a la identidad. Una idea que me gustaría traer y compartir como uno de los aprendizajes que vi. No solo en mi recorrido, sino también empezando a acompañar a otras personas a lo largo de estos 7 años, en varios trabajos que fuimos haciendo y seguimos haciendo, acompañando liderazgos empresariales, políticos, sociales, acá y en otros países. Y que tiene que ver con esta idea de líder, poner en crisis la identidad de líder. Un poco reemplazarla por la idea de la persona en situación de liderazgo, que creo que define mejor esa dimensión humana separado de esa identidad un poco narcisista y ególatra del líder que nace, del líder que son unos pocos, del líder que es solitario arriba de un caballo resuelve los problemas. Creo que eso es falso. Creo que eso es falso para empezar porque todos los seres humanos nacemos con el potencial de liderazgo y todos nacemos con el desafío común del liderazgo sobre nosotros mismos, que muchas veces es el desafío más complejo de todos. Ahora, esa idea de persona en situación de liderazgo se conecta con también el lugar que le damos en nuestra identidad. Cuando nos preguntamos, como decía Mariana, cuando se conozcan entre ustedes, ¿no? La pregunta de quién soy, al final del día está muy ligado también al desafío de la conciencia. Porque si la respuesta del quién soy se centra exclusivamente en nuestra tarea laboral, en lo que hemos hecho o hacemos, en lo que tenemos, en lo que figuramos hacia afuera, necesariamente ahí nuestra conciencia va a ser una conciencia separada del resto. Va a ser una conciencia chica, si se quiere, ¿no? Una conciencia en la que perdemos de vista que somos cuerpo, que somos mente, que somos naturaleza y que somos también seres conectados entre sí. Muchas veces la narrativa que predomina en nuestras cabezas más racionales, más intelectuales, es la contraria, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos metemos solamente en la parte racional, en la parte mental, en separarnos del resto? Muchas veces vamos a pensar la situación de liderazgo como algo donde tengo que sacar para mí, porque yo estoy separado del resto y yo tengo derecho y tengo la necesidad de sacar. Y al sacar, muchas veces retroalimentamos una adicción que nos aleja de vuelta de nuestro propio ser, de nuestra propia conciencia. Lo que fui aprendiendo ligado a este punto es que cuando uno toma conciencia de la centralidad de la condición humana y de lo que somos, se vuelve imperativo y necesario
conocernos, conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo, entender cómo nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente condicionan nuestras decisiones. Y muchas veces nos creemos la idea de que racionalmente estamos tomando decisiones que en realidad nuestras tripas nos están llevando para un lado y para el otro. Y cuando abandonamos ese cuidado personal, ese registro, esa conciencia, se retroalimenta también una mentalidad competitiva, en el que el otro es un rival, en el que el otro es una amenaza, en el que nunca nada es suficiente. Hay una relación directa entre cuánto dormimos, cómo nos alimentamos, cuánto nos ejercitamos, cuánto estamos en contacto con la naturaleza y la calidad y la intención del tipo de liderazgo que vamos a ejercer. Muchas veces escuchamos y vemos la narrativa contraria, ¿no? Que el mejor líder es el que duerme 0 horas y que está 7/24 abocado a su tarea y que está cosechando fama, plata, poder. Mi aprendizaje, recorriendo estos años de este camino y trabajando con muchas personas, como les decía, es que eso es simplemente una máscara a la depresión, al burnout, a la insatisfacción, a la que quiero volver después cuando volvamos a la situación de liderazgo. Entrenar y entender cómo funciona nuestra atención, nuestra presencia, es esencial también. Y de ahí viene el desafío gigante que tenemos hoy en día con ese hermoso artefacto que tenemos en las manos, llamado celular. Dónde ponemos la atención es algo que es 100% responsabilidad nuestra. Y dónde ponemos la atención es lo que moldea nuestra mente y nuestro espíritu y nuestra alma. Muchas veces en la tarea de liderazgo lo que terminamos es no estando presente. No estamos presentes cuando estamos en una reunión con los celulares, no estamos presentes cuando estamos distraídos, cuando estamos en algo que alguna vez me marcaron que me pareció muy impactante, que es la idea de la presencia ausente. Estamos compartiendo una mesa y estamos con el celular, no estamos ahí. Y eso genera un montón de problemas. Son pequeños detalles, pero hacen a la conciencia. Entender, y eso es lo que pude sacar en limpio de aprendizaje de estos años, que es absolutamente prioritario para poder sostener la conciencia, una disciplina y un método para sostener la conexión con uno mismo, la conexión con los demás y la conexión con la naturaleza. No es algo que podamos subestimar, porque el entorno nos lleva puestos. Y al llevarnos puestos, lleva puesta nuestra condición humana. Y creo que eso es algo suficientemente valioso y rico como para no regalar. Tercer aprendizaje, que para mí fue súper importante, cuando pensamos la situación de liderazgo. Me gusta, y por eso el nombre del libro, usar la imagen de una montaña. Entender, para empezar, que el liderazgo es una experiencia que tiene un principio, tiene un pico y tiene un final. Entender de entrada que tiene un final te ayuda a poder transitarlo de una manera consciente. Como me dijo un andinista un día que me encantó, hacer cumbre para los andinistas es volver a tu casa. Y creo que eso es algo súper importante para todos nosotros, recordar que la experiencia es muy importante, es muy valiosa, para eso estamos acá, para poder vivir esa experiencia de impactar sobre los demás, creo. Estamos todos llamados a eso. Pero no nos define, no somos la montaña, somos una experiencia que la atraviesa. La montaña continuará. Y la metáfora de la montaña puede servir para una empresa, puede servir para un gobierno, puede servir para una ONG, para un club barrial, puede servir para cualquier desafío de liderazgo. Muchas veces creo que cuando asumimos esos desafíos de liderazgo cometemos algunos errores que nos comprometen en la tarea. Uno de esos errores que yo creo que solemos cometer es no tener un diagnóstico claro de a dónde vamos. La montaña
y sobre todo las montañas más medianas y altas, es un lugar hostil. El mundo del poder es un mundo hostil. El ser humano y el poder no se llevan bien, no nos llevamos bien. Estamos diseñados con un chip que nos metieron en la cabeza de chiquitos, a todos los seres humanos, que se llama síndrome de Ubris, que es la enfermedad del poder. Y no es un tema de capacidad, es un tema que una y otra vez el ser humano subestima lo que le pasó a la experiencia del anterior y sobreestima su capacidad de no ser una persona que se comprometa con la enfermedad del poder. Pero es un lugar hostil. Uno no va, como muchas veces se idealiza, a ese lugar de los ricos, los poderosos, los famosos, donde ahí sí se vive una vida plena, ahí sí la pasan bien. No, sepan que no. De vuelta es un lugar de depresión, es un lugar de burnout, de soledad, es un lugar frío, hostil y complejo. Entonces es muy importante tener claro para qué subís, para qué querés esa experiencia. Y citando a otro andinista que me decía otra idea muy linda, me decía, yo cuando elijo a una persona para acompañar a la Aconcagua, le pregunto por qué quiere subir. Si es por ego, no subo, no voy con él, porque nos vamos a matar. Si es por propósito, voy, porque vamos a comprometer nuestra vida en esa experiencia. Entonces, entender el para qué, entender el por qué, implica también ese trabajo personal antes, porque muchas veces la razón por la que mucha gente sube, y por eso también es tan complejo ese lugar, es por una razón resumida básica, que es que en algún momento de su vida uno se convenció que no era suficiente y que por eso no recibió el cariño que creí que necesita. Porque como seres humanos, como mamíferos, necesitamos el cuidado para sobrevivir. Y cuando no lo tenemos, eso genera un montón de dificultades, pero entre otras genera ese mecanismo compensador, esa búsqueda de decir, cuando tenga más fama, cuando tenga más plata, cuando tenga más poder, ahí sí voy a ser digno de ser querido. Y ocurre algo que un día me decía un deportista, cuando lo entrevistaba para este tema, me decía, las falsas cumbres. Salís campeón del mundo, ganás $1 billón, sos presidente de un país, y decís, ¿era esto? No, era esto. Y ahí empieza un problema enorme. Otro punto central en la excursión no es solitaria. ¿Cuántas veces hemos visto en redes sociales una selfie arriba de una montaña de una persona o dos? ¿Cuántas veces hemos visto los porteadores en la selfie? No se sube solo, hay muy poquititos locos que hacen escaladas solos, pero en general es un trabajo grupal. En toda historia de liderazgo, detrás de la estatua hay un grupo. No hay logros colectivos a partir de una sola persona, es imposible. Entonces, elegir con quién, apostar al vínculo que implica ese deseo semisagrado, creo, de compartir una experiencia como equipo, como pares, construir esa confianza y esa hermandad y esa camaradería de hacer una experiencia compartida, para mí es esencial. Y trabajando mucho con personas que lideran empresas, veo cómo muchas veces esa soledad que le ocurre, sobre todo al que le fue bien, porque por ahí subestimó la importancia no de tener colaboradores, no de tener funcionarios o gerentes, sino de tener pares, un grupo con el cual cuidarse y ser cuidado y compartir esa misión compartida. Y donde todos tienen un mismo rol súper importante, desde el guía hasta el porteador. Y prepararse para bajar es otro punto central. Creo, particularmente en el mundo en el que me moví muchos años, que debería ser obligatorio parar. Debería ser obligatorio, pero también debería haber una función social de cuidar a las personas que han dedicado a la tarea de liderazgo público. Porque el liderazgo de alto nivel, en general, pero en particular en lo público, equivale a trauma. Y el trauma o es tratado o la próxima vez probablemente esa persona suba buscando reivindicarse, buscando sostenerse, buscando resolver el trauma de la peor manera.
y como sociedad uno va perdiendo en ese caso esa valoración de invertir en capital humano que se dedica al liderazgo. Para cerrar, estoy convencido que la función de liderar, de comprometerse por los demás, de asumir una vida de riesgo y de aventura por tratar de generar un impacto, es una de las formas más lindas de vivir. Pero por favor, cuidándose, siendo conscientes, haciéndolo en grupo y teniendo claro el porqué y el para qué en cada instancia. No subestimando que todos tenemos ese chip de volvernos un poquito locos y un poquito desconectados en la tarea. Y un pie de página, si me permiten. Una de las cosas más hermosas de esta escena es saber que vienen de todos los lugares del país. Creo que es imprescindible para la tarea de liderazgo recorrer el territorio, querer el territorio conociéndolo, no solo en las ciudades, no solo en los pueblos, sino subirse a un caballo, a una kayak, a una bicicleta, y sino caminando a recorrer los rincones de este hermoso y bendecido país. Nunca, por favor, dejen que se contaminen de cinismo y de falta de cariño por el país que tenemos. Es un país hermoso, es un país privilegiado y un país en pañales todavía, en salita de dos, con todo para construir. Porque desde el amor y desde ese cariño es que se va a poder construir algo luminoso y valioso. Y entendiendo que cada uno de los que está acá es un accionista de este país, además. Tampoco esperen que venga alguien a resolver los problemas, ni tampoco esperen a veces la grandilocuencia de cambiar todo el país. Piensen que cada día, cada aporte, cada cosa que hacen ayuda a que esto sea una mejor sociedad y un mejor país. Y por ello les agradezco.